El llamado de Dios. Dios es bueno. Dios que llamó a Abraham, mejor dicho, llamó a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos. Fíjese, hermano, Dios le da una palabra en Ur de los Caldeos, en medio de una ciudad pujante, una ciudad próspera, una nación, mejor dicho, una nación próspera, una nación, hermano, en ese tiempo civilizada. Aleluya. Gloria al Señor. Era la mayor civilización que había en el tiempo de Abraham. El problema es que tenían más de 2000 dioses a los cuales adoraban. Pero ahí en medio de toda esa costumbre, por decir algo, tal vez es más práctico decirlo, una tradición tan normal, una costumbre tan normal, Dios escogió a un hombre, Abraham. Hermano, ¿de qué manera pudo él conocer al verdadero Dios y creerle? Fíjese, hermano, conocerle y creerle, y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a tierra que yo te diré. Hermano, si era más fácil seguir adorando dioses, podía escoger, hermano, habían tantos, tal vez unos 9 dioses por, vamos a ver, no más, saber cuántos, ¿verdad? Podía adorar diario, hermano. Sí, 9 por 3, 21, por 10, 2100, como 2000 y pico, ¿verdad? 9 dioses al día podía estar adorando. Pero él no, hermano, él dispuso su corazón a creer que había un solo Dios. Aleluya. Un solo Dios. ¿Se puede creer qué locura, hermano? Si era tan normal para ellos, hermano, en medio de la creencia de 2000 y pico de dioses, que alguien apareciera diciendo que solo había uno. Era una locura. Pero ese hombre creyó en ese único y verdadero Dios y se atrevió a conocerlo. No solamente a creer, sino a conocerle. Y el Señor, hermano, se manifiesta a él y comienza a conocerle y comienza a recibir instrucciones de él. No se sabe realmente cuánta instrucción recibió ahí en Ur de los Caldeos antes de que le dieran la orden de dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre e ir solamente atendiendo la voz del Señor. ¿Se hubiera atrevido usted, hermano? Bueno, tal vez, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no. Por lo menos se atrevió a creer que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero eso no es don nuestro, ¿verdad? Es don de Dios. Dios en su gracia nos reveló a su Hijo amado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. También Dios derramó de su gracia en Abraham para creerle y le fue contado por justicia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En fin, que Dios trabajó con este varón, hermano, y le dio la orden y él cree, sale. El problema es que se va con su papá. Pero Dios en el camino le va quitando todo lo que tenía que dejar. Y muere el papá y Dios le habla y le dice que se fuera a tal lugar, pero sigue arrastrando con su sobrino. Y los dos son prosperados, hermano, de tal manera que la prosperidad era tan grande que los pastores de Abraham y los pastores de Lot se peleaban. Y entonces Abraham tomó la decisión y le dice: mira, ahí está toda la tierra delante de ti, escoge tú a dónde vas. Si tú agarras a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú agarras a la izquierda, yo me voy a la derecha. Hermano, y Lot tomó la palabra y escogió el valle que iba para Sodoma, y ahí se quedó.
lo más hermoso. Abraham, hermano, tiene que empezar a subir la montaña, pero detrás de esa montaña Dios tenía algo especial para él, y al subir le dice, mira, todo esto te daré. Fíjese, hermano. Escogió humanamente lo peor, pero en eso peor Dios tenía algo especial, hermano. A veces le pueden decir a usted, ay, está desperdiciando su vida siendo cristiano. Mire todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay allá. Y otros escogen el valle de Sodoma, pero eso va a ser destruido. Fue destruido y el mundo será destruido. Pero aquellos que escogemos, hermano, el camino, la verdad y la vida, es un camino angosto, con muchas dificultades. Dice que si el justo con dificultad se salva, hermano, el justo tiene muchas dificultades, pero detrás de eso hay una, o mejor dicho, adelante de eso hay una gloria, una bendición tan grande que no podemos ver, y la vamos a ver cuando subamos al final del camino, hermano. Subamos y nos lleven ante la presencia de nuestro amado Salvador, y de ahí podamos ver realmente las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora solo creemos sin ver. Y esa es la fe de Abraham. Creemos sin ver, pero va a llegar un momento que vamos a ver y vamos a decir, valió la pena creer en el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Abraham le cree a Dios y Dios comienza a cumplir sus propósitos después de la separación entre Lot y Abraham. Dice, y volvió Dios a hablarle a Abraham. Fíjese, hermano, que mientras estaba con Lot, como que Dios se quedó callado. Dice, falta que cumpla la palabra. Entonces decimos nosotros, ¿por qué Dios no me da indicaciones? ¿Por qué Dios no me muestra? Hay algo que hay que dejar. Hay cosas que hay que dejar, hermano. Lot estaba tranquilo con Abraham y Abraham tranquilo, pero ¿sabe qué hizo Dios? Hizo que prosperaran los dos. Para que prosperando los dos, hermano, tomaran una decisión, y la decisión era separarse. Y cuando se separaron, parece ridículo, ¿verdad? Pero cuando se separaron, Dios le volvió a hablar a Abraham. ¿Cuánto tiempo se quedaría Abraham sin la voz de Dios? Estaba con Lot, pero no tenía voz de Dios. Lot le hablaba y él le hablaba a Lot, pero Dios no le hablaba. Pero cuando vino, hermano, esa operación de separación, dice, y volvió a hablarle Dios a Abraham. Y le comenzó a dar indicaciones, hermano, y lo lleva al lugar donde Dios quería. Hay muchas veces que nosotros, hermano, tenemos alianzas con aquellos que Dios no quiere que tengamos alianzas. Y al tener esas alianzas, hermano, el propósito de Dios se detiene, el propósito de Dios se estanca. Y tenemos que ser cuidadosos. Podemos salir y podemos tener la misma visión. Fíjese que viene Abraham y tenía una visión sin ver, porque tenía la palabra. Y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vete a la tierra que yo tengo para ti. Esa palabra era para Abraham, pero se la comparte a su familia, y Lot viene y dice, bueno, yo también creo esa palabra, pero no era para él. Si usted se da cuenta, el final de Lot, hermano, se queda sin nada. Se queda sin nada de toda la prosperidad que tenía. Incluso su vida se hubiera perdido si no es que intercede Abraham por él. Y van los ángeles a rescatarlo. Y todavía dice que arrastrado se lo llevaron, hermano. No quería salir de Sodoma. Se lo llevaron arrastrado, a él, a sus dos hijas y a su mujer.
Pero la mujer, hermano, vio para atrás y se convirtió en estatua de sal. Entonces solo salió él y sus 2 hijas. Pero 2 hijas que ya llevaban la corrupción adentro, hermano. Ya al estar solo con el papá, pues, hermano, se manifestó el pecado que traían ya dentro, la contaminación que tenía dentro, hermano, y sin que el padre se diera cuenta, ellas, hermano, abusaron de él. Entonces al final vemos, hermano, que con lo que Lot escogió no estaba dentro del plan y propósito de Dios. El llamado no era para Lot, el llamado era para Abraham. Muchas veces Dios tiene un llamado para usted, un llamado para cada uno de nosotros, y otros se nos pegan al llamado, o nosotros nos pegamos al llamado de Dios. Y ahí es donde nos estorba el enemigo, hermano. Porque el llamado del Señor, la preparación que Dios nos ha estado dando, es exclusivamente para usted. Dice, lo secreto le pertenece a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Entonces era para Abraham y su descendencia. Y Abraham creyó esa palabra, pero hermano, se le pegó Taré y en el camino se quedó. Luego, hermano, sigue Lot y Dios tiene que traer la separación para que pueda oír la voz de Dios nuevamente y recibir la directriz que Dios tenía para él, para llevar y cumplir su palabra. Y se cumplió, siendo ya viejo y su mujer estéril, hermano, lo más difícil, lo imposible, se dio a luz el hijo de la promesa. Y a través de este hijo, hermano, viene Esaú y Jacob. Y Jacob amó a Dios y anheló la primogenitura, y él recibe la bendición del padre, después de la bendición de papá y mamá, y luego, hermano, le abren la puerta para que reciba la bendición de Dios y la bendición de Abraham. Fíjese, hermano. Y Abraham no estaba, pero Isaac le dice, hermano, que lo bendice para poder recibir la bendición de Abraham, la bendición de Dios. Y él camina y se va con esa bendición. En el camino comienza, hermano, a recibir la bendición de Abraham. Y cuando regresa de la tierra donde había ido a tomar esposa, y de ajuste le dieron otra, la que no era, y traía 2 más y un montón de hijos. Cuando viene de regreso, hermano, bueno, eso era en aquel tiempo. Cuando ya venían de regreso, hermano, entonces se tiene que cumplir la palabra de bendición que Dios había enviado a través de el papá de Jacob, que era Isaac. Y llega a Peniel. Y ahí en Peniel tiene un encuentro con el ángel y comienza a pelear con él, hermano. Fíjese que él ya se hacía hombre muerto porque el hermano venía, porque como él tomó la bendición, recibió la bendición que le correspondía al otro, el otro había jurado que lo iba a matar, hermano. Pero ya se había llegado el momento de regresar y el hermano todavía estaba vivo. Y todavía estaba esa ira dentro de su corazón y traía varios hombres con él, hermano, para destruirlo, para aniquilarlo. Él comienza a usar de la astucia y manda a un grupo por un lado, a otro grupo por otro lado, a otro grupo por otro lado. Y él dice, si viene Esaú, que destruya a estos primero y los otros se salvan, ¿no? Pero también, hermano, él usa de esa gracia que había recibido y comienza a aplacar la ira de su hermano, enviándole presentes, hermano. Le envía presentes. Y empieza a recibir esos presentes
Y le dicen, esto es Jacob tu siervo envía esto a mi Señor. Mi hermano dice, Jacob tu siervo envía esto a mi Señor. A su Señor, dice. Entonces está reconociendo la autoridad que él tenía en ese lugar. Hermano, y así va aplacando la ira hasta que, hermano, la ira casi se había aplacado. Pero había un problema. Tenía que tener un encuentro con el Señor. Y en la noche cuando se queda solo, hermano, aparece el ángel y comienza a batallar con Jacob. Empieza a pelear con él y cuando ya el alba estaba rayando, dice, ya estaba amaneciendo, el ángel dice, ya me tengo que ir. Y Jacob, hermano, lo toma y le dice, yo no te dejo ir hasta que me bendigas. Esa era la bendición de Dios. Pero tenía que llegar a su Peniel. Tenía que llegar a ese momento donde él tenía que rendir su alma. La bendición de Dios. Hermano, un ministro puede venir y darle una bendición. Al darle la bendición le abre la puerta para que reciba muchas bendiciones. Y especialmente la bendición del Señor. Aquí en el libro de Números habla, hermano, de la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermano, piensa la bendición sacerdotal y te dé paz. Lo último. Entonces la bendición sacerdotal, pero dice, y pondrán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Entonces la bendición sacerdotal era una preparación para recibir la bendición de Dios. La bendición del padre Isaac a Jacob era una preparación para recibir la bendición, hermano, de Dios. Pero la bendición de Abraham la recibe ahí en Betel. Cuando tuvo un sueño y vio, hermano, que ángeles subían y bajaban. Y entonces entendió y dijo, esta es puerta del cielo y casa de Dios. Y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Entonces, hermano, le está mostrando ahí la bendición de Abraham y la bendición de Isaac. Pero a su retorno, tiene que tener un encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para que su alma sea liberada. Podemos recibir bendiciones, ministración de bendición con un alma contaminada, con un alma atada, hermano. Pero este varón, después de haber pasado tantas cosas, incluso a su retorno, una de sus mujeres, la que más amaba, se trae los ídolos domésticos, fíjese, hermano. Y si usted lee la palabra, esta mujer no entró a Canaán por haberse llevado los ídolos domésticos. A veces hay ídolos domésticos, costumbres dentro de la casa que nosotros no queremos, hermanos, sacar, y eso no nos permite caminar, no nos permite avanzar hacia donde Dios quiere. Tuvo que tener un encuentro Jacob con el ángel en Peniel. Y tuvo que clamar y decir, yo no te dejo ir hasta que me bendigas. Hermano, y antes de que el ángel se fuera, dice que le descoyuntó aquí la cadera. Hermano, y fue liberada su alma. Dice, tocaron el cuerpo para liberar el alma, fíjense, hermano. Y desde ahí ese hombre ya no pudo andar en 2 pies, sino tuvo que andar con 3. Sus 2 y un bordón, hermano. Ya tenía que sostenerse sobre el bordón, ya no podía confiar en él. Eso es lo que significa. Ya no confiaba en él, en su fuerza, sino que se tenía que apoyar sobre un bordón para poder caminar. Y dice que cuando murió, murió apoyado en su bordón. Fíjese, hermano. Ya no confió en él, en su fuerza. Ahora estaba confiando en el Señor. Eso es confiar en Dios, depender de Dios, hermano, y no depender de su fuerza.
Hermano, y a través de esto, de los hijos de Jacob, entonces, hermano, ya se da lugar a las 12 tribus, e Israel crece, hermano, pero le habían dado, se multiplica, perdón. Ya le habían dado una palabra a Abraham, que Dios iba a hacer de su descendencia como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Y él lo creyó y le fue contado por justicia. Mi amado hermano, se cumple. Pero aún le dice el Señor, pero cuando ya sean bastantes, dice, ya sean muchos, van a ser llevados a Egipto. Y ahí van a estar 400 años cautivos. Hermano, yo me imagino que Abraham le va a haber preguntado, Señor, ¿y por qué van a estar cautivos? Bueno, Dios tiene sus propósitos y sus planes. Yo creo que estudiamos un día esto, que por qué fueron llevados, estuvieron cautivos 400 años, por un error de los hijos de Jacob, ¿verdad? Estuvieron cautivos 400 años para ser liberados, hermano. Fíjese, hermano, que para ser liberados, no cautivos, esclavos, para ser liberados en su espíritu, tuvieron que estar esclavizados, hermano, casi 400 años. Digo casi porque en el tiempo de José no eran esclavos. Pero cuando José murió y vino otro faraón, entonces los convirtió en esclavos. Cuando ya estaban esclavizados, hermano, empezaron a clamar al Señor, porque el yugo de Faraón era demasiado pesado para ellos. Ya no soportaban la esclavitud, entonces tuvieron que clamar al Señor, y Dios oyó su clamor y levantó a un varón, a Moisés, no con armas sofisticadas para ir a pelear contra Faraón, sino con la palabra del Señor. Hermano, al haberse encontrado con el Señor en aquella zarza ardiente y haber recibido las instrucciones de Dios, la palabra, la unción, la demostración del poder de Dios, a través de lo que tenía en su mano. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues a través de eso yo voy a liberar a mi pueblo. ¿Y cómo, Señor? Mira, tira la vara. Tiró la vara. Y la vara se convierte en una serpiente. Y luego le dice, toma la serpiente por la cola. Cualquiera sabe que una serpiente nunca se toma por la cola, sino por la cabeza. Pero a él le dicen, tómala por la cola. Y la toma por la cola, hermano. Creyó, fíjese, hermano, lo importante era creerle a Dios. Tomó la serpiente por la cola y aquella serpiente ya no era serpiente, sino era otra vez, hermano, la vara en su mano. Pero eso tipifica algo muy interesante, muy importante. Nosotros solo vemos las figuras, hermano, lo que sucede ahí. Pero ahí le estaba diciendo, mira, yo le di al hombre una autoridad y se la puse en su mano, porque la vara tipifica autoridad. Le dice, mira, yo le di al hombre una autoridad y puse en su mano esa autoridad. Pero vino el enemigo y le quitó la autoridad al hombre, hablando de Adán. Le quitó la autoridad al hombre y esa autoridad cayó a tierra. Y al caer a tierra, la serpiente toma esa autoridad. Es decir, el hombre caído perdió la autoridad. El hombre cuando desobedeció perdió la autoridad que Dios le había dado. Y ahí estaba, hermano, la serpiente. Tomó esa autoridad, ¿verdad? Ya no había vara, ya no había autoridad. La serpiente tenía esa autoridad. Pero el Señor le habla y le dice, ahora tómala por la cola. Está diciendo, mira, en un futuro lejano va a venir otro con órdenes mías a tomar otra vez lo que la serpiente tiene. Y aquel hombre viene, tomó, hermano, y retoma la vara. Ya no era la serpiente, la vara, ¿verdad?
Ahora era en la mano de Moisés. Hermano, otra vez la vara. Ya la serpiente no tenía nada que ver en eso. Retomó la autoridad. Me estoy dando a entender. Cuando tira la vara, está diciendo, hermano, que el hombre perdió la autoridad, pero el postrer Adán iba a venir a tomar esa autoridad nuevamente. Y lo dice claramente la Biblia, que él le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Y es más, él cuando resucitó dijo, toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Volvió a tomar la autoridad. Pero ahí le revelaron en esos hechos simbólicos. Le estaban revelando a Moisés esa verdad. Y Moisés pregunta, mira, ¿y por qué se perdió la autoridad? Y le dice, mete tu mano aquí. Y él metió la mano. Y cuando saca la mano, hermano, estaba leprosa. Y la lepra es figura de pecado. Entonces el hombre se llenó de lepra, el hombre se llenó de pecado y por eso ya no pudo tener la autoridad. Pero vuelve a meterla, atiende la palabra y mete la mano nuevamente y sácala. Y la sacó y está limpio. Está diciendo, solo yo puedo limpiar de pecado al hombre. Ustedes pecaron, pero yo puedo llegar a su corazón para limpiarlos y limpiar sus manos y quitar todo pecado que hay, para que puedan retomar nuevamente la autoridad que yo les he dado. Aleluya. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hermano, entonces ahí vemos todos los acontecimientos, se dieron, preparan a Moisés. Fue preparado primero en palacio de Faraón. Le dio la oportunidad el Señor a Moisés de estar en ese palacio. Luego lo saca del palacio y se lo lleva a ser pastor al desierto, a Madián. Y ahí, hermano, va desprogramándolo de todo lo que había aprendido en Egipto. Día por día, año por año. 40 años allá, 40 años aquí. Fíjese, hermano, cómo trabaja Dios. A desprogramarlo. Él era un guerrero allá. Era un estratega allá. Estratega militar. Era un arquitecto. Todo eso. Pero, hermano, todo eso lo perdió. O mejor dicho, Dios se lo fue quitando para ser un siervo de Dios. Para ser un pastor. Y luego un libertador. Cuando, hermano, Dios le dice que regrese a Egipto a hablar con Faraón, hermano, ese hombre que iba a ser, podía llegar a ser Faraón, era un hombre elocuente. Pero 40 años hablándole a las ovejas, ya no sabía nada de elocuencia. Ya no tenía nada, aquella preparación que había tenido en Egipto era nula. Pero ahí era donde Dios quería usarlo. Y cuando Dios le dice, vas a ir a hablarle a mi pueblo y vas a irle a hablar a Faraón, dice, mira, ¿cómo voy a ir si soy tartamudo? Ya perdí la habilidad de hablar. Ya no soy un orador. Ya no sé nada de eso. Ahora es cuando me vas a servir. ¿Sabe cómo le dice Dios? El que hizo la boca no podrá hablar. Yo hice la boca y yo voy a hablarles. No, pero es que mira que no. Ya preparé a tu hermano allá para que él sea el profeta y tú vas a ser su Dios. Mire, hermano. Tú vas a ser Dios para él y él va a ser profeta para el pueblo. Eso no cabe, ¿verdad? Pero usted puede leerlo en la Biblia, ahí está. O si quiere leámoslo. 4:16. Mejor desde el 14.
Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Hermano, ya estaba enojado. Le dice, mira, si yo quiero hablar a través de ti. No, es que no, ponme a otro que hable por mí. Hermano, Dios puede hacer las cosas para nosotros cuando somos, perdón la palabra, necios, pero enojado. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Ve aquí, que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Pero hermano, esa no era la voluntad perfecta de Dios. Operó en su enojo. Hermano, Dios nos puede permitir hacer cosas que Él no quiere. Pero dice, vaya, te escogí, pues voy a permitir que lo hagas. Pero Él no está contento, hermano. Volvemos a leer. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Mire, en el verso 11 ya Dios le había dicho, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Está diciendo, yo mismo voy a hablar a través de tu boca. Aleluya. Ahí sí no creyó, hermano. Bueno, pongámonos un rato en los zapatos de Moisés. Aquel hombre elocuente, aquel hombre que sabía hablar bien en el palacio, hermano. Pero ya solo 40 años, solo hablando de ovejas, de chivos y de todo esto. ¿Qué sabía él de política? ¿Qué sabía él de reino? No sabía nada. Y eso que había sido un estratega, había sido todo lo que se puede decir de él. Pero después de ese tiempo de preparación con Dios, no sabía nada del mundo. Entonces Dios le dice, estás listo porque yo voy a estar con tu boca. Y yo te voy a decir lo que debes de hablar y yo voy a estar con tu boca. Mi hermano, qué privilegio más grande el que le iban a dar. Aleluya, aleluya. Y todavía dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. No habrá otro por ahí, Señora, que tú envíes a hablar. Pero si al que escogí es a ti. Y hermano, y ya enojado Dios le habló y todavía enojado se pone a contender con Dios. No deje que Dios se enoje. Cuando Dios le diga, yo quiero hacer esto y esto contigo, está bien, no sé nada, pero ahí voy. Aleluya. Siempre buscamos a alguien que nos eche la pala. Aquí, hermano. Ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, etcétera, ¿verdad? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Ahora dice, mira hermano, ahora le dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. No sé cómo dice su versión. Y serás para él como Dios. Fíjese, hermano. Tú serás para él como Dios. Es una versión donde dice, y él será profeta. ¿Tiene alguien esa versión? No. Bueno. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, etcétera. En fin, hermano, que después de que hubo ya un acuerdo entre los dos, aunque Dios no muy contento, ya se fue. Se despidió de su suegro y se fue. Y usted ya sabe, encuentra a su hermano, platican, luego van a hablar con los ancianos y se ponen de acuerdo. Ya en el tiempo exacto van a hablar con Faraón.
Y al final de las 10 plagas, hermano, Faraón lo deja ir. Y salen, hermanos, de Egipto, ya a la orilla del Mar Rojo. Ven que viene un gran ejército. Los egipcios se habían levantado contra ellos. Y todavía Faraón dice, ese Dios de Moisés y de los israelitas, ese sí no sabe nada de guerra. Mire a dónde los llevó. Ahí es fácil, los voy a matar, dice. Hermano, él estaba hablando de guerra humana, pero Dios sabe de guerras humanas y guerras divinas. Hermano, la guerra humana ahí era un fracaso. Y cuando vio a Moisés, hermano, se aflige y empieza a pedirle al Señor, empieza a orar y a clamar, Señor, ten misericordia, sácame de esto. El pueblo me quiere matar y aquí nos van a hacer a todos atol. Hermano, pero viene Dios y le dice, Moisés, ¿y qué tienes tú en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Esta vara. Pues si tienes la vara, ya deja de estar orando y actúa. ¿Y cómo? Extiende la vara, extiende tu mano y con la vara abre el mar. Hermano, qué difícil. Pero si vemos los contextos, en Salmos, el mar no se abrió por la vara, se abrió por la presencia de Dios. Pero para que la presencia de Dios se manifestara, tenía que creer, hermano, y extender la vara. La presencia de Dios es la que va a hacer estragos al enemigo, pero usted tiene que creerle. Usted y yo tenemos que creerle al Señor lo que Dios diga. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Acaso no te he preparado y lo que tienes en tu mano solo extiéndelo hacia el mar? Y extiende, hermano, la vara hacia el mar y por la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios se manifiesta cuando alguien le cree a Dios. Algo insignificante. ¿Cómo con una vara se iba a abrir? No era la vara, era creerle, era obedecerle. Y la presencia de Dios se manifestó y las aguas se abrieron y pasaron los israelitas en seco. Pasaron por las aguas. Llegaron al otro lado y cuando los egipcios vieron, dijeron, nosotros también pasamos. Y Dios permitió que pasaran hasta cierto lugar. Y luego, hermano, le dice a Moisés, vuelve otra vez a extender la vara. Y extiende la vara, hermano. Y todavía le dice, a esos egipcios que los persiguen, nunca más los volverán a ver. Fíjese, hermano, nunca más los volverán a ver. Hermano, usted se puede imaginar ya del otro lado del mar y ven que los ejércitos vienen ya cansados, hermano. ¿Y Dios qué está haciendo con nosotros? Es cierto, nos libró, pero ahí vienen. Uno siempre antepone sus pensamientos, hermano. Y Dios le vuelve a decir, a esos que los están persiguiendo, nunca más los volverán a ver. Así que cuando Dios está a favor nuestro, hermano, que se cuiden los que nos persiguen. Que se cuiden los que nos quieren hacer daño. Porque el Señor dice, a ellos nunca más los volverás a ver. Si han visto cómo Dios los había librado, habían visto cómo Dios los había librado, hermano, del yugo de esclavitud, cómo Dios había enviado plagas a los egipcios y endurecían su corazón. Y ahora Dios los había librado, los había sacado
y todavía seguían necios queriendo hacerle daño al pueblo de Dios. Hasta que Dios dijo: a esos que siguen necios detrás de ustedes, queriendo destruirlos, nunca más los volverán a ver. En Génesis capítulo 13, voy a leer desde el verso 12 en adelante. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, oiga, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, después de que se separó de Lot, Dios, hermano, le dio la promesa de que la tierra hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, el occidente, Dios se la iba a dar. Muchas veces es necesario que nosotros soltemos cosas que no hemos soltado. Es necesario, hermano, que muchas veces rompamos alianzas que no vienen de Dios. Tenemos que tener, hermano, la seguridad, la confianza de qué es de Dios y qué no es de Dios, especialmente cuando Dios nos está llamando a un propósito de Él. Cuidado con las alianzas, porque, hermano, una vez el rey Josafat hizo alianzas con otro rey, Ocosías, si no estoy mal, para hacer unas naves. Y Dios envió la palabra y le dijo: ¿por qué has hecho alianza con él? No vas a ser prosperado. Y Dios permitió que terminaran las naves, y al terminar las naves, hermano, fueron destruidas. Solo perdió. Otros hicieron alianza, otros reyes hicieron alianza con otros reyes solo para destruir, para ser destruidos. Cuidado con las alianzas. Si Dios tiene un propósito, un llamado con usted, un llamado de Dios para su vida, cuídese de las alianzas, guárdese, cuídese, para caminar realmente en el plan y el propósito de Dios. Aleluya. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente. Hermano, Dios tiene grandes cosas, pero rompamos alianzas que nos atan, uno. Y cuidado con hacer alianzas con aquellos que Dios no quiere que hagamos alianzas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semer, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas, etc. Y a los oroneos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Fíjate, hermano, que estos habían hecho alianza, pero llega un día que se rompe la alianza y se vuelven enemigos. Y fueron y los destruyeron. Y luego estos que ganaron, hermano, estos que ganaron,
volvieron, dice, y salieron al rey de Sodoma, al rey de Gomorra, etcétera. ¿Qué hicieron, hermano? Tomaron toda la riqueza de los que habían hecho alianza con ellos. Los enemigos se quedaron con las riquezas. Pero, fíjese, hermano, que sucedió algo. Que cuando, después de que habían vencido, ya se sintieron fuertes, tomaron también a Lot. Se hicieron guerra contra ellos. Ni siquiera Lot había hecho alianza con ellos, sino los otros se rompieron la alianza. Pero se vinieron, hermano, y tomaron a Lot. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. El campo de guerra Dios le ha levantado aquí con los nacidos en casa, con los que estamos en casa. Aleluya. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando aquel hombre se levantó creyendo en el Señor, hermano, recobró todos los bienes, dice. Recobró las riquezas, recobró a su pariente. Ahorita que estamos en campo de guerra, si el Señor le ha robado, si el enemigo le ha robado, va a poder recobrar lo que ha perdido. Pero lo más importante es que recobró a su pariente, aquel que se había alejado, que se había ido, lo recobró. Y Dios quiere que nosotros recobremos lo que nos fue quitado, lo que nos fue robado. Que tomemos, que busquemos, hermano, esa gracia y esa bendición del Señor. Recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dios ha realizado una batalla, una guerra, y Dios ha ganado la guerra. Dios ha ganado la batalla, Dios ha vencido al enemigo y ha enviado su palabra hacia los adversarios. Ahora, la palabra de Dios para nosotros. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Dios ha dado victoria y se va a querer acercar el rey de Sodoma. Aquellos hermanos que están a favor de ¿qué? Del aborto, a favor de los matrimonios gay, a favor de los matrimonios de mujeres, a través de todo eso que está en contra de la ley de Dios. El enemigo va a querer hacer pacto. Aquellos que tienen libertad de sexo, libertad de tanta cosa, va a querer el enemigo, el rey de Sodoma, venir y les va a querer ofrecer riquezas, honra, bienes, placeres, etcétera. Pero ahora es cuando el pueblo de Dios se tiene que armar del temor del Señor, porque Dios ha ganado la batalla, la victoria. Pero viene, hermano, la voz de alerta diciendo: no te dejes engañar por el rey de Sodoma, por el movimiento sodomista, no te dejes engañar. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Fíjese, hermano. Pero también salió el rey de Salem. Hay dos reyes que salen a recibir. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire, venía el rey de Sodoma y le vino a ofrecer bienes. Y adelante, dice hermano 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Toma para ti todos los bienes y dame la gente que tú tienes. ¿Qué gente se mueve contigo? Dámelos y yo te voy a dar bienes. Y mire que dijo
Abraham, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Qué convicción de decir: Dios me ha dado la victoria, y el que me va a enriquecer es Dios, y el que me va a proveer va a ser Dios, y el que me va a engrandecer va a ser Dios. No va a ser ningún movimiento mundano, sino va a ser Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos. Esta palabra no es solo una voz de alerta, esta palabra es un equipamiento. Esta palabra es para poner yelmo de salud, coraza de justicia, ceñidos con el cinto de la verdad. Hermano, calzado los pies con el evangelio de la paz. Ministrad sus manos para que tenga el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y campamento de ángeles alrededor de cada uno y de cada familia. Arriba sola. Yeramahana Surama Dabashtore. Porque hay guerra en los cielos, pero hay guerra en la tierra. Y el ganador siempre es Dios. ¿Puede perder el pueblo del Señor? Sí, puede perder cuando hace pactos y alianzas. Puede perder. Pero si se mantiene creyendo y confiando en la palabra del Señor, hermano, entonces Dios lo mantiene firme. Abraham salió victorioso. Melquisedec no salió con riquezas a recibir a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Mire, hermano, la bendición del Señor es más grande que las riquezas que le puede ofrecer el mundo, que los placeres que le puede ofrecer el mundo. Y no aceptó lo que el de Sodoma le daba, pero fue el más rico de todos. Era riquísimo y con la bendición de Dios. Hasta el día de hoy, porque le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y se sigue cumpliendo. Después de tantos años, se sigue cumpliendo. Si hubiera recibido, hermano, los dones y los favores del rey de Sodoma, se hubiera venido abajo y no se hubiera cumplido la palabra de Dios. Pero él tenía la convicción de quién es Jehová. Jehová, el que no miente ni se arrepiente. El Jehová que permanece para siempre, y su palabra es fiel y verdadera. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Sacó pan y vino para bendecirlo. Dios ha preparado hoy pan y vino para bendecirlo. Pero una convicción interna. La convicción de Abraham. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. No voy a tomar nada, ningún beneficio tuyo, sino que todo me lo da el Señor. Esa convicción es la que Dios quiere. Que las riquezas que usted reciba tenga la convicción de decir: sé que Dios me la envía. Yo quiero lo que Dios me da. No quiero adquirir nada con pactos humanos, con pactos satánicos, sino por la palabra de Dios. Dios hará hacer prosperar a su pueblo, hará hacer prosperar su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Mire, la administración del rey y sacerdote del Dios Altísimo era para bendecir a Abraham, pero también para bendecir al Dios Altísimo que había dado la victoria a su pueblo. El Espíritu Santo de Dios quiere bendecir a su pueblo hoy, al pueblo de Dios. Aquel pueblo que tiene la disposición de decir: yo quiero seguir al Señor Dios, a su palabra. Esa bendición viene sobre usted. Pero también la bendición al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, por la victoria que nos ha dado. Fíjese que el rey de el rey de Sodoma le dijo: quédate con todas las riquezas, quédate con todos los bienes. Pero Melquisedec solo traía pan y vino. Y hoy aquí no hay riquezas ni bienes, hay pan y vino. Aleluya. Aleluya. Sacó pan y vino y le bendijo. Y bendito sea el Dios Altísimo. Bendijo a Abraham y bendijo al Dios Altísimo. ¿Y qué pasó cuando hubo esa bendición del sacerdote y del rey? Bendijo a Abraham y bendijo al Dios Altísimo. Y Abraham, en lugar de pedir, dijo: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira, hermano, qué tremendo. El otro le traía riquezas, quédate con todo ello. Dice: no, yo no quiero. Y le: ¿quieres pan y vino? Le dice el otro: sí, quiero pan y vino. Y bendijo, lo bendijo porque escogió el pan y vino y no las riquezas. Y bendijo a Dios. Y cuando bendijo a Dios, dijo: bueno, si yo no recibí de aquel, le voy a dar a Dios. La Biblia lo dice. Y dio a Abraham los diezmos de todo. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, Dios quiere que nosotros tomemos hoy ese pan y ese vino con la convicción de que el Señor nos ha dado victoria. Y que el sacerdote, el sumo sacerdote del Dios Altísimo y el Rey de Reyes, le va a bendecir a usted a través de su Espíritu. Nos va a bendecir a nosotros, pero también va a bendecir al Padre. Aleluya. Al Dios Altísimo. Se ha hecho en el nombre de Jesús.